verdadero evangelio era el evangelio de Jesucristo, aquel que venía, ¿verdad? Nuestro Salvador, el Salvador de todo el mundo, aquel que realmente era el Hijo del Hombre y que cumplía la profecía dada por Ya Daniel. Dios, desde la eternidad, ya nos estaba dando a entender que iba a venir esta buena noticia. Que esta buena noticia, lo que es el Evangelio, es que Jesucristo Otro iba a venir al dato mundo. importante es que Jesucristo también hizo una obra una vez y para siempre, y solo Él la podía hacer por su impecable pureza y porque Dios estaba con Él. Y esta obra fue morir en la cruz, cargando con nuestros pecados y nuestras culpas. Después resucitó de entre los muertos, de esta manera venciendo la muerte. Después se le apareció a muchos y después ascendió a los cielos y volverá por una Pero segunda bendita vez. la hora en que apareció ese Cristo, ¿cierto? Ese Cristo glorioso, ese Cristo bendito, aleluya, que dice, él mismo dice, aleluya, que él no vino a ser servido, sino que él vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Y esos muchos, mi amado hermano, somos nosotros, somos los redimidos a precio de sangre. Bien, bendiciones a todos los que están del otro lado. Espero que el Señor lo esté bendiciendo en este día tan especial que el Señor nos ha regalado. Estoy muy contento en este día de poder hablar con mis hermanos de lo que es el Evangelio. Vamos a estar conversando, dividiéndonos un poco de lo que es realmente el Evangelio, qué significa el Evangelio, cómo podemos comprender un poco más el Evangelio en un contexto histórico, social, y cómo se puede recibir el Evangelio, cómo podemos predicar el Evangelio. Así que nos hemos dado la tarea aquí nosotros con la hermana Launi de Chile, el hermano Daniel de Venezuela, pero acá radicado en Argentina, como yo, y el hermano Álvaro, nuevamente también de Chile, de hablar de lo que es las buenas noticias, lo que es el Evangelio, de proclamar lo que es esta buena noticia de que hay un Salvador que vino al mundo a salvarnos y a darnos una esperanza de vida eterna, de esquivar el juicio que Dios tiene sobre el mundo por haber pecado. Así que voy a entrar de lleno con mi parte, que arranco yo en este tema, que lo que es el Evangelio, con el principio del Evangelio. Así que mis hermanos, los invito a ver en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 1, ¿sí? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En esas pequeñas palabras, aunque pueden ser muy cortitas, mucha gente a veces en el mundo, cuando conoce lo que es el Evangelio, lo traslada como que esto es, digamos, el principio de un género literario. O sea, a entender que lo que es el Evangelio se resume en los 4 Evangelios, en Mateo, en Marcos, en Juan y en Lucas. Entonces lo traslada a ese ámbito como que recién inicia el Evangelio aquí, en lo que es el principio del Evangelio. Pero si podemos comprender un poco más lo que es realmente la palabra Evangelio, podemos trasladarnos un poco al momento, el contexto histórico que sucede acá, lo que es la palabra principio del Evangelio, que es en la época de los emperadores romanos. La palabra Evangelio viene del griego, que significa Euangelio, que significaba buena noticia, anuncio alegre, y se relacionaba frecuentemente a los emperadores romanos. O sea, lo que quiero dar a entender, mis amigos, es que el término Evangelio es un término nuevo que aparece en la Biblia, sino que es un término que se venía utilizando en el mundo antiguo y que el cristianismo lo incluyó en su terminología. Entonces, lo que estamos haciendo entender acá, que en el contexto histórico, la buena noticia, lo que es anuncio alegre, era cuando los emperadores romanos, en el tiempo que estaban conquistando a los lugares incivilizados, como ellos llamaban bárbaros, aquellos que no eran romanos, y conquistaban las ciudades, y iban y expandían su imperio. Cuando venían nuevamente a Roma, traían ese anuncio alegre, las buenas noticias, que en ese momento era del César, de que habían conquistado una parte de un lugar y el imperio se extendía. Pero lo que quiere decir Marco acá no es un género literario. Lo que quiere darnos a entender Marco acá es que es otro evangelio, otra buena noticia que se anuncia en el principio ahora, que es el evangelio del Hijo de Dios. Entonces,
frecuentemente, cuando Marcos dice en el principio el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, se relacionaba frecuentemente a los receptores, que en ese tiempo eran los gentiles que estaban en Roma, probablemente vivían en Roma. Entonces, como ellos estaban acostumbrados a vivir y a conocer este impacto que era de Roma, y que todo el tiempo venían, traían buenas noticias, se expandían todo el tiempo. Entonces, el evangelio que ellos estaban acostumbrados a escuchar en sus oídos era el evangelio de César, el anuncio de César que traía conquista al imperio. Entonces, cuando Marcos arranca acá con lo que es el principio del evangelio, atrae la atención a los gentiles romanos de la palabra evangelio, de traer otro significado, otra buena noticia, que esta vez era el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Ahora, este evangelio no era un evangelio de los emperadores romanos, no era el evangelio que los emperadores romanos estaban cambiando el mundo. Sí, en ese momento Roma estaba cambiando el mundo, se estaba expandiendo, pero este evangelio que atrae la atención, Marcos, a los gentiles, era el evangelio que vino a salvar al mundo, un evangelio más poderoso, un evangelio que era divino, por así decirlo, ¿sí? Imagínense el impacto que habrán tenido que Marcos inicia con esta palabra aquellos, como les decía, gentiles romanos que estaban en ese tiempo, ¿sí? que frecuentemente escuchaban el evangelio de César, que viniera un hombre y diga el evangelio de Jesucristo. Entonces impactaba de saber qué era este evangelio de Jesucristo, qué es realmente el evangelio de Jesucristo. Entonces yo los invito, hermanos, ahora nuevamente a ver el capítulo, el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, hermano. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Marcos comienza, ¿sí?, con el relato del Evangelio, y en los siguientes versículos nos presenta a Juan el Bautista, ¿sí?, que venía a anunciarnos de la venida de un Mesías que ya fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí?, como Isaías y Malaquías. Entonces lo que quiero decirle con este versículo, hermanos, es que ya Dios, desde la eternidad, ya nos estaba dando a entender que iba a venir esta buena noticia. Que esta buena noticia, lo que es el Evangelio, es que Jesucristo iba a venir al mundo sin mancha, no iba a conocer el pecado, iba a traernos las buenas nuevas que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas estas? Las buenas nuevas son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Son las profecías que Dios anunciaba de que iba a restaurar lo que Adán y Eva perdieron. La restauración, esa conexión que teníamos con Dios, que fue separada por el pecado. Ahora Jesucristo, que vino a proclamar el Evangelio, vino a anunciarnos eso. Por ejemplo, si podemos leer Mateo 4:17, los invito nuevamente, hermano, a Mateo capítulo 4, versículo 17. Amén, gloria a Dios. Que dice así, hermanos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Jesucristo vino a anunciarnos es eso. Se ha acercado el reino de los cielos, que eran las buenas nuevas, que podíamos acercarnos a Dios ahora y que Dios nos había dado un medio para salvarnos de la muerte eterna, porque merecíamos la muerte eterna por haber pecado, como dice Romanos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que el plan de Dios siempre ha sido traernos el Evangelio, y esto es el Evangelio, las buenas nuevas anunciadas por Jesucristo. Así que esto yo quería compartir con ustedes, mis hermanos, mis amigos que están de otro lado, de lo que es el Evangelio. Ahora le voy a dar el pase al hermano mío en Cristo, Daniel, para que él pueda decirnos qué realmente significa en profundidad lo que es el Evangelio, y después
podemos continuar con los otros hermanos. Que Dios los bendiga y muchas gracias por este momento. Hola, mi nombre es Daniel Catur. Bueno, algunos datos importantes son que Jesucristo, el cual estaba profetizado en 700 años antes de que naciera, en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Jesucristo vino a dar las buenas noticias y las enseñó al mundo, y también eligió 12 discípulos para que estos a su vez enseñaran esta buena noticia. Otro dato importante es que Jesucristo también hizo una obra una vez y para siempre, y solo Él la podía hacer por su impecable pureza y porque Dios estaba con Él. Y esta obra fue morir en la cruz, cargando con nuestros pecados y nuestras culpas. Después resucitó de entre los muertos, de esta manera venciendo la muerte. Después se le apareció a muchos y después ascendió a los cielos y volverá por una segunda vez. Y sí, Jesucristo el Mesías vino a dar esta buena noticia sobre el reino de Dios. Y cuando vino, nos anunciaba que ya estaba entre nosotros el reino de Dios. Y decía que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar esta buena noticia a los pobres. Bueno, acá vemos que los primeros que se benefician de la buena noticia son los pobres. Y ya veremos más adelante por qué. Bueno, me ha enviado, hablando Jesucristo, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. 2, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. 1, el Señor Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Los cautivos son los que están en prisión, bajo rejas espirituales, en prisiones de miedo, de lujuria, de codicia, de ansiedades. De todo esto vino a liberarte el Señor Jesucristo. También vino a dar vista a los ciegos, a poner colirio en los ojos, para poder ver las cosas tal como son, para verlo tal como Él es, y cambiar esa visión tan materialista de la vida, para dejar de ver la vida también con la imaginación y ver con ojos más realistas. 3, los que están siendo oprimidos e humillados serán puestos en libertad. Y 4, ha llegado el tiempo del favor del Señor, tiempo de bienestar, y esta es la buena noticia, que ha llegado la libertad, ha llegado la mejor filosofía, la mejor manera de vivir, de pensar, porque va con las leyes naturales universales que Dios ha puesto desde la creación del mundo. Cosas que destacan de la filosofía de Jesucristo son, por ejemplo, en Mateo 6, 25 en adelante, no preocuparse por nada, ni vestimenta, ni comida, ni por el día de mañana, y todo para concluir en una liberación de ansiedades. Pasamos al siguiente punto. El reino de Dios. Como rey, Dios provee todo a su pueblo y como padre lo cuida y disciplina. ¿A quiénes le pertenece el reino de Dios? En Mateo 5:3 dice Jesucristo: a los pobres de espíritu. ¿Quiénes son estos? Los que sienten necesidad de Dios, los que acuden a Él en todas las necesidades. Estos también son los humildes que heredarán la tierra, como dice el Salmo 37:11, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Isaías 45:18, porque el Señor creó el cielo y la tierra e hizo el mundo para que fuera habitado y no un caos vacío. Yo soy el Señor, dice Él, y no hay otro. Si eres humilde, habitarás en la tierra, la vas a heredar y serás próspero y vivirás en paz toda tu vida, porque Dios la hizo para que fuera habitada. Lo contrario a los orgullosos y malhechores, a estos la tierra se los tragará y la naturaleza se pondrá en contra de ellos. Lo contrario a estos son los ricos de espíritu. Estos son los que piensan que no les faltará nada y estarán bien, y esto porque están llenos de dinero, el cual cubre sus necesidades y ansiedades y los consuela cuando vienen las pruebas.
Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios los saciará. Eso sí, no se olviden del hambre después de haber comido. Den gracias, sigan teniendo la misma emoción por aprender y recuerden que es infinito el aprendizaje. Es una misión eterna donde ustedes descubrirán cada vez más cosas que lo harán felices. Sigue el sermón del monte. A los compasivos, Dios bendice a los compasivos porque estos serán tratados con compasión, y a los puros de corazón verán a Dios. Esta pureza la ganas con el poder de Dios al creer, tener paciencia e ir superando las pruebas. A los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Bueno, después de esto, en 1 de Pedro 5:10, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los va a restaurar, los va a sostener, los va a fortalecer y los va a afirmar sobre un fundamento sólido. Y después, ustedes, ya después de adquirir, de absorber la buena noticia, aprender la filosofía, aprender un poco del maestro, porque el maestro vino a dar tanto buenas noticias como una enseñanza. Después de esto, vas a decir lo que dice el Salmo 16:5-9, bendeciré al Señor, quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Me mostrarás el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Bueno, y después diremos, como dice el Salmo 65:4, cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios, qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. Bueno, para terminar, hay fiesta en los cielos cuando alguien vuelve a la senda antigua, a los caminos de Dios. El camino por el reino de Dios, para finalizar, les digo que es, como dice el Señor, el Maestro Jesucristo, como la parábola de la mostaza, o sea, es una pequeña semilla. Así empezamos en estas buenas noticias, cuando recibimos las buenas noticias, como una semilla, también figura como nosotros somos al principio, como una pequeña semilla, y esta a la final crece como un árbol inmenso donde hasta las aves se posan en él y hacen nido. Esto representa lo que podemos llegar a ser. Entonces, concluimos que tomamos la buena noticia, su significado, que es todo esto que les he comentado, y es poco a poco como vamos a ir creciendo en el reino de Dios. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermano Dani, por tu participación en este video que estamos haciendo. Así que bueno, ha sido bendición también nuevamente. Y ahora le voy a dar el pase a la hermana Launi para que pueda continuar con su mensaje. Amén. Bueno, tuve una buena introducción con aquello que dijo el hermano Ezequiel. Mi misión es como poder contextualizar un poco en un ámbito histórico-cultural sobre el tema del Evangelio. Como bien dijo el hermano Ezequiel, el concepto de Evangelio como buena noticia ya era utilizado por los romanos, un poquito antes de que lo usaran los cristianos y de que lo usara Cristo mismo, antes de la era cristiana, siendo una parte importante de su poder ideológico utilizado sobre los pueblos conquistados. Era el término técnico para las novedades de victoria, o sea, para el anuncio de las nuevas victorias de las tropas imperiales romanas. Con el nacimiento del imperio, Evangelio también se utilizó para anunciar el nacimiento, vida y obra del emperador, siendo este último el que el nacimiento de Jesús vino a derribar por completo. El primer emperador romano fue Aurelio César Augusto. Este gobernó entre el año 27 a.C. y el 14 después de Cristo, o sea,
muy poquito tiempo antes de que Cristo comenzara su ministerio. Con él comenzó el culto imperial. Fue divinizado por el Senado al darle el título de Augusto, que significaba santo, majestuoso, venerable, título que solo se le acuñaba a los dioses, principalmente a Júpiter, padre de los dioses y Dios supremo. Eso convierte a César Augusto en hijo de los dioses. Según el culto imperial romano, César Augusto fue quien salvó al imperio romano del suicidio de la guerra civil. Recordemos que antes de que comenzara el imperio romano había una república, que estaba el gobernante y el senado, y entre ellos gobernaban a Roma. Luego de que llega el emperador, aunque estaba el senado también, el emperador se otorga todo el poder sobre el gobierno de Roma, y él era soberano sobre todo el pueblo. Entonces se le consideraba a César Augusto como el salvador, como que salvó a Roma de una posible caída. Siendo por ello ascendido a la categoría de salvador del mundo, redentor, hijo de Dios. Esos son datos igual importantes de aquellos nombres que se le acuñaban al César. La literatura, la poesía, la escultura celebraron la ascensión a su rango de divinidad. Y encontré una inscripción que habla sobre esto. Pongan mucha atención. Dice así la inscripción: ya que la naturaleza eterna e inmortal de todo ha otorgado al género humano el mayor bien con extraordinarios dones al traer a César Augusto a nuestra bendita época como el padre de su propia patria, la divina Roma, y ancestral Júpiter, salvador de la raza común de los hombres, o sea, de toda la humanidad. Dice, cuya providencia no solo ha escuchado las oraciones de todos, sino que en realidad las ha excedido, pues tierra y mar están en paz, y las ciudades florecen con buen orden, concordia y prosperidad. Todo eso se hablaba de Augusto César. En resumen, el Evangelio romano proclama paz en la tierra, un nuevo inicio completo para la raza humana, también la concepción divina de un Salvador predeterminado. Aplica a Augusto César los títulos de divino, hijo de Dios, redentor, Dios de Dios, Señor, libertador y salvador del mundo. Una visión casi idéntica al Evangelio de Jesús. Es casi igual, pero este Evangelio decía que la paz vendría por la victoria a través de la violencia de la guerra. Ese concepto es muy del tiempo de Jesús, porque recuerden que los judíos que esperaban al Mesías, esperaban a un Mesías así, a un Mesías que iba a lograr la paz a través de la guerra, a través de la violencia. Ese era el Mesías que esperaban los judíos en el tiempo de Jesús. O sea, estaban súper influenciados por el Evangelio de César. Pero cuando Cristo nace, Cristo, ¿verdad? Desde su nacimiento, se empieza a contar otro evangelio. Un evangelio que tiene características muy parecidas al Evangelio de César, pero que marca una diferencia muy, muy grande. Si ustedes se fijan, el hermano Ezequiel dijo algo muy importante. Cuando Cristo comenzó su ministerio, Cristo comenzó diciendo, arrepentidos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. La Pax Romana, que era una visión escatológica sobre, se podría hablar como de la redención o de la llegada de este reino que no iba a tener fin, es muy parecida a la profecía de Daniel. Cuando Daniel habla en el capítulo 2, si no me equivoco, cuando habla del sueño de Nabucodonosor, no sé si ustedes se acuerdan que hay una estatua, ¿verdad?, que tenía diferentes partes, y en este sueño se habla de que de un monte sale una roca, ¿verdad?, y la destruye. Y esa roca venía a anunciar un reino que no tenía fin.
Esa era una visión bien de los tiempos antiguos, y Roma también la tenía. Roma creía que ellos eran ese reino que no iba a tener fin, ese reino que no se iba a acabar nunca. Pero Cristo viene a anunciar otro reino. Cristo viene y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Este era el verdadero cumplimiento. Este era el verdadero cumplimiento de esa profecía. Este era el verdadero reino que no tendría fin. Por lo tanto, a medida que el ministerio de Jesucristo se va desarrollando, nosotros podemos ver cómo los evangelistas, tanto Lucas como Marcos, Mateo y Juan, cuentan sobre el verdadero evangelio, esta verdadera noticia. Marcos nos enseña, ¿verdad?, que fue probablemente escrita para griegos o para gente pagana. Nos muestra un Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Marco dice, para esta gente que conocía este evangelio del César, les dice, no es el César. Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Y si ustedes se fijan, el evangelio de Marco es súper como rápido. Y uno ve al siervo, ¿verdad? A Cristo como servidor, realizando proezas. Todo aquello que se le atribuía muchas veces al César, Marcos se lo atribuye a Jesucristo. Este es el verdadero Hijo de Dios. Tenemos a Mateo, ¿verdad? También diciéndole a estos judíos que también conocían, ¿verdad?, el evangelio de César y que esperaban a un Mesías con una visión equivocada, que era una visión bien influenciada, como les decía, por el evangelio de César. Mateo les viene a decir, Cristo es el Rey. Él es el verdadero Rey, es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Aquellos que decían del César, del evangelio de César, que era un rey que había sido proclamado desde antes, que no era verdad obviamente, porque se puede rastrear el nacimiento, ¿verdad?, de Augusto César, tuvo muerte. Otro datito igual, que a medida que cuando moría un emperador, el que venía también recibía ese título de Augusto. Pero obviamente siempre el que fue más divinizado fue Augusto César. Ya en los tiempos de Jesús estaba Tiberio. Tiberio no era tan divinizado, pero aún así solamente a los emperadores se les podía decir Augusto, que era el tema de Salvador. Volviendo al tema de Mateo, Mateo dice, este es el verdadero rey. Este fue el rey que fue anunciado por los profetas, anunciado por Dios en todo el Antiguo Testamento, y les dice, este es el verdadero Mesías. Le dice al pueblo judío, no ese Mesías que ustedes esperan, un Mesías que va a venir con espada, que va a venir con violencia, sino les habla del verdadero rey. Tenemos también a Juan. Juan nos muestra a Jesucristo como un Dios encarnado, el Dios en la tierra, aquel título que también se le daba al César, que era Dios, ¿verdad? Dios entre dioses, ¿verdad? Acá en la tierra. Juan también para un pueblo gentil. La verdad es que Juan le escribe a un pueblo más bien universal. Pueden entenderlo tanto judíos como gentiles. Es más universal Juan. Y Juan nos habla de Cristo como el Dios encarnado, aquel que hizo las mismas proezas que hizo Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cristo es el Dios aquí en la tierra. Y por sobre todo tenemos al Evangelio de Lucas. Lucas escribió su Evangelio directamente para los romanos. Por eso que nosotros tenemos tantas veces a Lucas diciendo que este es el Hijo del Hombre, este es el verdadero Salvador. Por lo mismo, Lucas en su Evangelio es quien más hace una defensa en cuanto a que el verdadero Evangelio, todos aquellos títulos que se le atribuían a César, no eran realmente para él. El verdadero Evangelio era el Evangelio de Jesucristo, aquel que venía, ¿verdad?, nuestro Salvador, el Salvador de todo el mundo, aquel que realmente era el Hijo del Hombre y que cumplía la profecía dada por Daniel. Lucas es el que más hace referencia al Hijo del Hombre, que es el concepto de Daniel, y que, como les decía, se parece mucho a la Pax Romana. La gente del primer siglo, la gente del tiempo de Jesús sabía esto. Por eso que todos aquellos que proclamaban a Jesucristo como el Señor eran muertos. Porque era decir, no es el César, el verdadero Hijo de Dios no es el César, el verdadero rey no es el César, este no es el verdadero reino, sino que el verdadero reino que no tendrá fin es el reino de Jesucristo, y Jesucristo es el verdadero Señor.
En conclusión, si el Evangelio de César decía que César iba a lograr la paz a través de la violencia por la guerra, el Evangelio de Jesucristo dice que él lograría la paz a través de la justicia. Y nosotros lo pudimos ver a través de la vida y obra de Jesucristo, que es lo que nos cuentan los 4 evangelios. Cristo vivió y cumplió toda aquella justicia que necesitábamos nosotros para que pudiéramos ser salvos a través de él. Él es el verdadero Señor. Jesucristo resucitó al 3er día. César murió y ahí quedó, ¿verdad?, en su tumba. Jesucristo resucitó y hoy vive y reina, y reinará por los siglos. Y un día todos aquellos que confiemos en Él, que pongamos nuestra fe, descansemos en su obra, estaremos con Él en su reino que no tendrá fin. Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Excelente, hermana Launi. Muy bueno. Bueno, una vez que pudimos, mis amigos, amigas, los que están al otro lado, pudimos ver lo que es el Evangelio, lo que significa el Evangelio, el contexto histórico, ¿no?, y cultural de lo que era la palabra Evangelio, y cómo se vivía en ese tiempo, y la diferencia entre el Evangelio, ¿no?, que, digamos, enseñaban los romanos, y al Evangelio que vinieron a traer, ¿no?, que vino a traer Juan el Bautista y los evangelistas, como dijo Launi, es totalmente diferente. Así que bueno, por último y para finalizar, le voy a dar el pase al hermano Álvaro para que nos pueda, ¿no?, finalizar con el video, con la enseñanza de lo que es cómo obtener el Evangelio y cómo se puede predicar el Evangelio y cómo podemos alcanzar a aquellas personas lo que es el Evangelio del Señor. Le doy el pase, hermano Álvaro. Bendiciones. Amén, hermano Ezequiel, Dios te bendiga. Bueno, como decía mi hermano anteriormente, como decía, cierto, Ezequiel, Daniel, cierto, que hablaba de lo que es el Evangelio, lo que significa el Evangelio, y lo que hablaba Launi, lo que era el Evangelio para los romanos, ¿cierto? Yo les voy a compartir ahora lo que es el Evangelio en sí. Les voy a dar un mini mensaje para la gloria del Señor, que está en Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26. En mi Biblia dice, un ciego sanado en Betsaida. Aleluya. Es interesante saber que Betsaida era la ciudad de Felipe, Andrés y Pedro, que eran discípulos del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Esto dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Gloria al Señor. Me llaman de este hermoso capítulo, ¿cierto? Este hermoso pasaje de la Biblia, me llama la atención 2 cosas. Que el milagro no se realizó enseguida, que Jesús, ¿cierto?, hizo la obra. Esto está hablando de la fe del hombre, está hablando de que el hombre tenía que seguir creyendo en Dios. Esto también nos habla del Evangelio hermoso del Señor Jesucristo, que cuando tú pides algo al Señor, aunque el Señor ya esté obrando en ti, quizá no vas a recibir, ¿cierto?, la sanación enseguida, quizá no vas a recibir, ¿cierto?, tu milagro enseguida, no vas a salir de las cadenas que estás atravesando ahora, sino que el Evangelio, ¿cierto?, la salvación de Cristo es algo progresivo, es algo que va, ¿cierto?, creciendo, es algo, ¿cierto?, que el Señor va haciendo una obra, y dice la palabra que el que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar, la va, ¿cierto?, a terminar en el tiempo preciso, no en nuestro tiempo. Santo es el Señor. Dice, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan, o sea que ya algo había empezado en él, algo había iniciado Cristo en él. Gloria al Señor, cuando Dios viene a tu encuentro, cuando tú estás en el mundo, mi amado amigo, ¿cierto? Dios empieza una obra en ti. Tú, ¿cierto? Él dice, vio los hombres como árboles. Tú verás algo que inicia Dios, tú verás algo que Dios empieza en ti. Pero gloria al Señor que vas a ver el final si tú sigues creyendo en Dios. Si tú sigues creyendo, buscando, ¿cierto?, la presencia del Señor. Así como este hombre, ¿cierto?, Dios le salió al encuentro en Cristo, ¿cierto? A nosotros también nos salió Dios al encuentro en algún momento de nuestra vida, en algún segundo. Nosotros vimos a Dios y éramos ciegos. No sabíamos para dónde íbamos. No sabíamos dónde íbamos a terminar. Pero a diferencia de este hombre, en otros versículos, en otros capítulos de la Biblia, Cristo solamente le dice, quiero que seas salvo, quiero que seas sano. Y el hombre es sano en aquel momento. Pero este hombre, Cristo lo quiso hacer de esa forma, para que nosotros pudiéramos ver, ¿cierto?, por esta experiencia, que la salvación, ¿cierto?, la sanación, es un proceso. Y este proceso de sanación
Lo pasamos todos nosotros que estamos aquí, tanto Lovni como Daniel, como Ezequiel y como yo. En algún momento fuimos ciegos, en algún momento no vimos nada, no sabíamos qué iba a pasar con nuestra vida, no sabíamos para dónde íbamos. Pero bendita la hora en que apareció ese Cristo, ¿cierto? Ese Cristo glorioso, ese Cristo bendito, aleluya, que dice, él mismo dice, aleluya, que él no vino a ser servido, sino que él vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Y esos muchos, mi amado hermano, somos nosotros, somos los redimidos a precio de sangre del Cordero, el que dio su vida por muchos, no escatimó, dice la palabra, en ser igual a Dios, en aferrarse a Dios, sino que él dio su vida y dio su vida en forma de siervo. Él se ofreció voluntariamente por todos nosotros, mi amado hermano. Y esta es la buena noticia, esto es lo hermoso del Evangelio, en que ese Cristo glorioso dio su vida por todos nosotros para que fuéramos libres. Y Él cortó todo tipo de cadena. Él rompió todo tipo de atadura. Asimismo, en este hombre, Él empezó a cortar sus cadenas. Él no lo liberó enseguida. Y dice, luego le puso otra vez las manos. O sea, otra vez siguió trabajando en Él. Dice la palabra en Jeremías que, aleluya, el hombre estaba trabajando en la rueda. Y Él formó la rueda. Asimismo, Dios está trabajando en nuestras vidas y formando nuestras vidas. Quizá, cierto, en nuestras vidas muchas veces nosotros queremos llegar a conseguir cosas, a salir de los pecados, cierto, que muchas veces luchamos con ellos y parece que no pasa nada. Pero realmente si tú sigues creyendo en Dios y sigues esforzándote en vencer eso, déjame decirte que sí, algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Quizá tú no verás los árboles como veía ese hombre a las personas, pero sí ves que algo está pasando, que algo está ocurriendo en tu vida. Ese cambio, ¿cierto? Ese metanoia lo está ejerciendo Cristo, lo está haciendo en su divino tiempo, en su presencia, algo está ocurriendo. Y dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos. Gloria al Señor. Vio de lejos y vio claramente a todos, o sea, vio el milagro y pudo testificar este hombre, un ciego sanado en Betsaida. Yo le podría llamar un pecador sanado, pone tu ciudad, un pecador sanado en Santiago, en Venezuela, en Argentina, un ciego sanado en tu país, una persona, aleluya, que todavía no ve nada, que no sabe nada, que no sabe para dónde va. Pero como dijeron todos mis hermanos, Él vino a dar su vida en rescate de muchos. Él vino a ofrecer su vida voluntariamente. Él vino a salvar tu vida. Esto es el Evangelio. Esto es, cierto, la proclamación, la buena noticia, como decía Lovni, que el verdadero Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros, es el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros. El que aún te da tiempo para que lo aceptes, el que aún te da tiempo para que tú, cierto, le des tu vida a Él. Y como dije, al empezar esta explicación, que aunque no veas nada, que aunque el cambio, tú dices, bueno, no ha pasado nada en mi vida, aún sigo preso del pecado, aún sigo en esto. No, mi amado, algo está ocurriendo, algo está pasando en tu vida. Es porque el que empezó la buena obra la va a ir perfeccionando. Y este ciego de Betsaida, ¿cierto? Él, al ver que su milagro no había sido completo, él aún seguía creyendo en Dios. Porque para que haya un milagro tiene que haber fe. Recordemos que en algún pasaje de la Biblia Jesús no hizo un milagro porque la gente no creía en Él. Este hombre tuvo que seguir creyendo para obtener, más que el beneficio, obtener su sanación. Dios hizo el milagro en Él, como lo está haciendo en ti, como lo está haciendo en nosotros todos los días. Porque déjame decirte que Dios sigue haciendo en nosotros la obra. O sea, un cristiano sigue, aleluya, la mano del Señor. Un cristiano sigue formándose a la estatura de un varón perfecto, como nos dice Pablo. Santo es el Señor. Y dice la palabra también en Juan, que los hijos de Dios son formados nuevamente. No son formados de carne ni sangre, sino que son formados, ¿cierto?, del Espíritu del Señor. Son formados de la gracia del Señor. Así todos nosotros que en algún momento fuimos de este mundo, estuvimos en este mundo, en el espíritu de desobediencia, ¿cierto? En este mundo que nos llevaba a hacer lo que no queríamos, pensando que éramos libres, pensando que como jóvenes, ¿cierto? Como todos nosotros somos jóvenes y pasamos, ¿cierto?, las cosas que todos ustedes pasan, ¿cierto? En fiestas, ¿cierto?, en amigos, en cosas. Pensábamos que éramos felices, pero realmente era una píldora, era algo que tomamos para sentirnos libres, entre comillas. Porque el único que nos da verdadera libertad es el Hijo del Hombre, es el Cristo, el Dios Todopoderoso. La gente tiene que pagar, tiene que hacer cosas para sentirse libres, para sentir calma. Los jóvenes tienen que tomar pastillas, tienen que hacer cosas para poder descansar, para poder dormir, porque su mente les dice que no están bien. Su propia conciencia dice la palabra que te da, que testifica que está mal delante de Dios.
Dice que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos dice que somos verdaderamente hijos de Dios. Así que, mi amado hermano, este mini video, ¿cierto?, este mensaje, este evangelio, que el Señor puso en cada uno de nosotros para predicarte a Cristo, para acercarte un poco más al Señor y decirte, aleluya, así como este ciego de Betsaida. La Biblia no nos dice el nombre, no nos dice quién era ni cómo era, simplemente nos dice que era un ciego y que estaba en Betsaida, una ciudad, aleluya, en que vivían tres, de donde venían tres discípulos del Señor, una ciudad, santo sea el Señor, de donde sale un hombre. No nos dice más de él, solamente nos dice que era ciego y que tenía una necesidad. Así todos nosotros en algún momento tuvimos una necesidad, tuvimos una búsqueda de algo nos faltaba, algo nos llevó a Cristo. Yo a ti no te conozco que estás viendo este video, no sé cuál es tu necesidad, qué te falta en tu vida. Y no estoy hablando de auto, no estoy hablando de casa, estoy hablando de una necesidad. Estoy hablando de algo que pasa en tu vida. Estoy hablando de que necesitas a Cristo, de que algo Dios tiene que hacer en tu vida para que puedas ser libre, para que esas cadenas puedan cortarse. Así mismo como este ciego. Hoy día tú quizás no sabes nada, no puedes ver nada, porque muchos discípulos de Cristo, santos el Señor, estaban con Él, pero aún así no podían ver a Cristo, no podían ver la gloria de Dios. Es por eso que Cristo, cuando resucita, les quita el velo de sus ojos, cuando iban, ¿cierto?, caminando con Él, y dice que pudieron ver, ¿cierto?, la gloria de Dios y pudieron entender cosas que no podían entender antes. Asimismo nosotros, quizás muchos cristianos también, no pueden entender, ¿cierto?, el Evangelio, no pueden entender la gloria de Dios. Hoy en día, mi amado hermano, el Señor sigue trabajando en muchos corazones, en muchas personas. Y es interesante saber, y importante, que todavía hay tiempo, que todavía la gracia de Dios está disponible para todos nosotros. Pero llegará el tiempo en que esa gracia, santo es el Señor, partirá con la iglesia. ¿Y qué pasará con este mundo? ¿Qué pasará contigo, mi amado hermano? Muchas veces he escuchado un mensaje en que muchas personas le dicen al pecador, tú eres un pecador, tú eres una persona alejada de Dios. Pero mi amado hermano, quiero que te sientas amado por el Señor, que te sientas aceptado por el Señor, así como eres. Aceptado por el Señor. Dios te irá cambiando, Dios te va a ir renovando, te va a ir restaurando. Pero es un proceso. Dios te acepta como eres. Dice la palabra que tú puedes venir a Cristo como eres. Así como estos hombres iban a Cristo como eran. Así como las rameras, ¿cierto?, las prostitutas, los ladrones iban a Cristo tal como eran. Y eran sanados por Cristo. Eran restaurados por Cristo. Este evangelio no es un evangelio discriminador. No es un evangelio que te mira por encima del hombro. No es un evangelio que te va a poner el pie encima, como muchos predicadores lo hacen. Santo es el Señor. Sino que este evangelio es un evangelio de misericordia. Un evangelio, ¿cierto?, de compasión, de amor. Así mismo como Dios nos amó a nosotros. De distintas formas. Yo no conozco mucho los testimonios de mis hermanos, pero te hablo por mí. Te hablo de lo que yo era en el mundo, de cómo yo estaba en el mundo. Una persona muy alejada, ¿cierto?, muy solitaria, muy vacía, aleluya. Y de ahí me sacó el Señor. Y ahora sigue trabajando en mí como en todos mis hermanos, ¿cierto?, aleluya, cambiando, restaurando todas nuestras áreas, mi hermano. Así que volviendo a este hermoso mensaje, hermano, de un ciego sanado en Betsaida, de un pecador sanado en Betsaida, quizás pon tu nombre, de un alcohólico, de un drogadicto sanado en Betsaida, aleluya, de una persona, ¿cierto?, adicto a muchas cosas en Betsaida. Asimismo el Evangelio restaura, cura y sana al hombre. Así que, mi amado hermano, este es un mini mensaje para ustedes. Le doy las gracias al hermano Ezequiel, al hermano Daniel, a la hermana Louni por participar con nosotros. Y eso, hermano Ezequiel, Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias, hermano Álvaro. Muchas gracias por ese mensaje esperanzador, lleno de amor y de esperanza, como digo, para aquellos que nos están viendo, de que hay una buena noticia que hoy nosotros mismos también estamos diciendo, estamos anunciando para aquellas personas, que esta buena noticia es que el Señor quiere que, en su deseo de su corazón, quiere que todos los hombres sean salvos. Nosotros, como dice el hermano Álvaro, la salvación sabemos que está disponible para todos, pero aquellos que depositan la fe en Cristo, en ese hombre que, como dice Álvaro, que murió en nuestro lugar, si depositan la fe en ese Señor, en ese Rey, en ese Redentor, en ese hombre que vino, que no estimó ser igual que Dios, sino que se despojó de sí mismo, de donde estaba, y vino a morir por nosotros, y lo hizo por amor. Si deposita su fe en ese hombre que murió en la cruz del Calvario, va a poder tener
la vida eterna. Quiero concluir, mis hermanos, con un versículo para dar por finalizado este video, que es Mateo, libro de Mateo capítulo 24, versículo 14, que dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mientras tengamos aliento, mientras tengamos vida, vamos a darle gloria y honra a Dios, y vamos a anunciar este evangelio para que sea predicado para todas las naciones, para que aunque sea nosotros aportemos un poquito de arena, como decía el hermano Dani, en esta obra del Señor que nos ha sido encomendada, que es predicar el evangelio, y no avergonzarnos de este evangelio, porque es poder de Dios. Así que los bendigo al hermano Daniel, a la hermana Launi, al hermano Álvaro. Ha sido un gusto y un privilegio y algo hermoso poder compartir con ustedes este video, nuevamente un video para aquellos hermanos y amigos que nos están viendo, que quieren conocer esta buena noticia, que es las buenas noticias que el Señor Dios nos anunció en la antigüedad, y que Jesucristo hace 2000 años vino a traernos, y que aún está esperando para aquellos que quieren acercarse con Él, con amor y fraternidad. Los saludo en la paz del Señor, mis hermanos, mi hermana Launi, y que el Señor los esté bendiciendo también a todos ustedes. Hasta luego.